Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del arte de la tesis doctoral. Esta noche estaremos charlando un poco sobre un aspecto que en muchas tesis doctorales se pide: los famosos procedimientos. Es un apartado que normalmente solicitan en las instituciones. Vamos a ver de qué se trata estos famosos procedimientos. Bueno, pues hay procedimientos, por ejemplo, de elaboración de instrumentos. Hay que elaborar un cuadro de operacionalización de variables y a partir de ahí hay que hacer toda una serie de pasos. Algunos autores ponen 11 pasos, otros 12, y según sea el instrumento, es como se elabora este apartado de procedimientos. Entonces hay varios procedimientos. De acuerdo al diccionario de la Real Academia, pues el procedimiento es un método. Algunos autores le llaman formas y hemos tenido en nuestras manos los famosos manuales de procedimientos. Manual de procedimientos. Y tienen un dibujo en donde hay un ciclo que hay que seguir, hay un diagrama de flujo y hay una serie de pasos del 1 al 20 al 30, según dependiendo lo que se vaya a hacer. Bueno, pues el primer manual de procedimientos es el famoso manual de elaboración de instrumentos. ¿Qué se hace aquí? Pues se explica, se detalla cómo se elaboró el instrumento, que puede ser una escala de Likert, puede ser una guía de preguntas, puede ser una recolección de datos visuales como capturas de pantalla, pueden ser notas de diario de campo, pueden ser trabajos de alumnos para análisis de contenido, ¿sí? Pueden ser diversos instrumentos. Entonces es aquí relatar, reseñar paso a paso cómo se fue elaborando el instrumento. Desde cómo salen las variables, se operacionalizan las variables, se conceptualizan, luego las subvariables, luego los indicadores, los ítems, luego cómo se codifica cada ítem, ¿sí? Cómo se va a organizar, qué nombre se le va a poner a cada ítem para poderlo someter al tratamiento estadístico, ¿sí? La parte cuantitativa. Y el procedimiento de elaboración de instrumentos en la parte cualitativa, pues es muy semejante. ¿Cómo se obtuvieron los sensibilizadores? ¿En dónde andan los sensibilizadores? ¿Qué son las categorías emergentes? ¿Cómo se sacaron los códigos? ¿Sí? ¿Cómo se elaboraron las guías de preguntas? ¿Cómo se realizó la transcripción de la clase grabada? Todo esto obviamente no está a la luz de los autores. Hay algunos autores que recomiendan cómo se hace cada uno de estos pasos. Ahí es donde podríamos recurrir. Por ejemplo, Raúl Rojas Soriano, él nos da una idea de cómo operacionalizar una variable. Por su parte, Hernández, Sampieri y Mendoza nos dicen, por ejemplo, cómo elaborar los ítems de un cuestionario o de una escala de Likert. Aquí es relatar y en algunos casos sustentarse en algún autor que hable de el proceso de la elaboración del instrumento. Entonces es como si estuviéramos elaborando un diagrama de flujo. ¿Cómo salió el instrumento? ¿Cómo se hizo? ¿De dónde viene? ¿Sí?
Ese es el procedimiento de elaborar un instrumento. La noción de procedimiento, para que nos vaya quedando claro, ¿sí? Es un método de ejecutar algunas cosas. Dice la RAE en el diccionario de la Real Academia Española del 2014, en la página 1789. Algunos autores le van a dar la idea del método, otros de formas y otros pasos seguidos para poder hacer algo. Y ese algo, pues ahorita ya vimos que el primer manual de procedimientos que hay que incluir es precisamente el de un cuestionario. Y por ejemplo, un procedimiento, la famosa ficha técnica del instrumento, donde se pone el título del trabajo, quién es el autor, la pregunta general, el objetivo general, la variable a medir, la subvariable, los indicadores, y en donde se va detallando el instrumento. Este es un procedimiento, ¿sí? La ficha técnica es el resumen de ese procedimiento que se hizo para poder sacar el instrumento. Obviamente, primero tuvimos que tener una pregunta general, una pregunta, un objetivo general y tal vez un objetivo específico que se refiere exclusivamente al cuestionario o a la escala del. La ficha técnica entonces es un auxiliar para poder elaborar el procedimiento para la elaboración de los instrumentos. Entonces, nuestro primer manualito sería los procedimientos para elaborar los instrumentos. Nuestro segundo manualito alude precisamente a algo que se llama la validación. Y la validación está en las dos rutas. Habremos de validar la guía de preguntas cualitativas, así como la lista de preguntas del cuestionario o los ítems de la escala del ítem. ¿Sí? Concepto de validación quiere decir que ese instrumento es válido para medir lo que se dice que mide. Si no es válido, significa que no mide lo que dice que debe medir, ¿sí? Y cualquier instrumento cuantitativo o cualitativo tiene que pasar por este proceso de validación. Eso es el rigor científico. Hay instrumentos que no se validan y por lo tanto el rigor científico pues deja mucho que desear, porque se convierte en un instrumento de tarea escolar en lugar de ser un instrumento de investigación científica. Recordemos que la tesis doctoral es un arte, pero también es ciencia. Entonces, sea un cuestionario, un test para medir conocimientos en los cuasi experimentos, las escalas de Likert, las guías de preguntas cualitativas, los datos visuales, los diarios de campo, los trabajos de los alumnos, las grabaciones transcritas, todo ello tiene que validar. La diferencia es que la validación cuantitativa es estadística y la validación cualitativa es interpretativa. En el caso de la validación cuantitativa se recurre mucho al jueceo, al juicio de expertos o al método Delphi, en algunos casos que se tenga la necesidad de aplicarlo. En el caso de la investigación cualitativa, los procedimientos de validación se realizan por listas de cotejo o rúbricas y lo que se expide es una nota explicativa, a diferencia de las listas de cotejo cuantitativas, en donde al final, en las observaciones, quien validó pone si el instrumento puede ser aplicado, no puede ser aplicado. Aquí, en la parte cualitativa, son oficios en donde se dan notas explicativas sobre lo que se validó. Y obviamente es al ser la investigación cualitativa con un alcance descriptivo interpretativo, pues la validación tiene que ser interpretativa. No podemos poner una lista de cotejo y decir que el 80% de los aspectos fueron considerados, sino que hay que narrar lo que se encontró en ese instrumento. Entonces aquí es hacer nuevamente el diagrama de flujo e ir explicando paso a paso cómo se realizó la validación de ese instrumento
y, claro, en los anexos a poner los oficios correspondientes de las validaciones. El otro manualito que hay que hacer es el manual de procedimientos de fiabilidad. Aquí es relatar paso a paso cómo se obtuvo la fiabilidad del instrumento. Cuando los instrumentos son cuantitativos, pues tenemos que recurrir a la estadística, alfa de Cronbach o al factor R o al multifactorial R para poder determinar si es fiable o no es fiable el instrumento. Cuando tenemos escalas, pues alfa de Cronbach nos lo da. Cuando es un test que vamos a medir el conocimiento de la aplicación del método A en el grupo experimental y en el grupo de control, pues vamos a ocupar R, el factor R, que es el que más nos puede dar el acercamiento hacia la fiabilidad, y no alfa, que es correspondiente a escalas. Cuando estamos trabajando con instrumentos cualitativos, pues habremos de utilizar el intercotejo entre observadores con la debida evidencia de que se reunió el asesor de tesis con el alumno y que hicieron ese proceso. Si bien es cierto que en la parte cualitativa nos apoyamos con listas de cotejo, tiene que haber un rigor también, ¿sí? En realidad, lo que se hace al elaborar la constancia es una nota explicativa también de lo que se encontró y por qué es fiable el instrumento. Y así las transcripciones de las guías de pregunta, las notas cocinadas del diario de campo, la codificación de los datos visuales o la transcripción de las grabaciones en vídeo y audio, pues nos van a dar como resultado precisamente esto que estamos viendo en la pantalla, que es una nota explicativa de que es fiable. Obviamente que en cada uno de ellos los criterios son diferentes, así como no podemos sacarle alfa de Cronbach a un test que nos va a medir las fracciones en educación primaria, así tampoco podemos ocupar R para medir la fiabilidad en una escala de Likert. Y los datos visuales tendrán su propia fiabilidad, las transcripciones de video su propia fiabilidad, las notas cocinadas de un diario de campo habrán de tener su propia fiabilidad y la transcripción de la guía de preguntas ya semiestructurada también han de tener su propia confiabilidad. ¿Sí? En el caso del otro manual de procedimientos, alude exclusivamente a la parte cuantitativa cuando hacemos el pilotaje. No nada más es decir, voy a pilotear con un grupo. No, tendremos que considerar que hay una entrada al campo, que hay una administración del instrumento, que se tienen que sacar copias o se va a utilizar alguna plataforma o tiene que hacerse con un uso de un código QR o utilizar cámaras para que la información sea fiable. Y así como entramos al campo, también habremos de salir del campo y necesitamos entonces presentar una documentación para que nos puedan autorizar la entrada al campo, otra de un consentimiento informado para poder que los alumnos o los sujetos nos contesten. Y también es parte del procedimiento del pilotaje. ¿Qué vamos a hacer con esa información cuantitativa? ¿Cómo vamos a denominar las variables? Si es un test de 4 opciones y hay 3 distractores y una respuesta correcta, pues la respuesta correcta va a valer 1 y los demás van a valer 0, o qué número le voy a poner. Y también hay que platicar, hay que charlar en este manualito, en este diagrama de flujo, cómo se va a hacer el manejo de los datos estadísticos desde la codificación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es muy importante el famoso aviso de confidencialidad, que hay que dárselo para que quienes elaboran estos trabajos tengan la plena seguridad de que no van a ser demandados por alguna circunstancia debido a que las leyes han cambiado con el paso de los años. Este aviso de confidencialidad en los libros de metodología de los años 70 ni se soñaba siquiera que habría que utilizar. También están los famosos procedimientos de acceso y salida al campo. No nada más es llegar al escenario de la investigación, dar los buenos días y luego dar las buenas tardes porque ya me voy. Se necesitan permisos de acceso dirigidos a las autoridades,
Muchas veces las autoridades solicitan el resumen ejecutivo y solicitan las fichas técnicas de los instrumentos, dependiendo del nivel. Ustedes van a la Universidad de Santiago de Chile, lo más seguro es que todo esto les van a hacer una serie de requisitos que va a pasar por el comité de ética, y si el comité de ética aprueba la estancia de ustedes para hacer la investigación, pues lo habrán. Si no, tendrán que buscar otra institución. Por lo tanto, estos permisos que parecieran que son muy burocráticos son importantes, así como los consentimientos informados. Así también el resguardo de la información, ¿sí? ¿Quiénes van a resguardar la información? Los oficios de agradecimiento que se le da tanto a las instituciones como a las personas que validan, ¿sí? Son importantes porque forman parte de un trabajo académico, muchas veces no pagado, y que esos oficios permiten que las personas al menos obtengan puntos o estén incluidos en su currículum. Por ello, cuando alguien valida un instrumento, hay que darle un oficio en donde se especifique qué es lo que validó para que él pueda utilizarlo como un instrumento, una evidencia de que fungió como evaluador de un instrumento investigativo. Muchas instituciones al final, pues les hacemos el oficio de agradecimiento que se ha terminado la investigación y nos solicitan un resumen ejecutivo de los resultados para implementar algunas mejoras a partir de lo que ustedes realizaron o de lo que se hizo en la institución. Entonces, estos procedimientos de acceso y salida al campo, muchas veces los obviamos y pensamos que son cuestiones administrativas, cuando que no lo son. Si bien es cierto que hay un apartado que en las tesis normalmente dice población y muestra, el procedimiento de muestreo es un caso sui generis, porque implica que tengo que elaborar el diseño muestral, ¿sí? Ese diseño muestral aplica tanto para las cuestiones cuantitativas como las cuestiones cualitativas. En ambos casos habremos de hacer el diseño muestral. Y es un diagrama de flujo desde donde se va planteando la población, la unidad muestral, los sujetos, cómo voy a incluirlo y por qué, los criterios de inclusión y de exclusión, y cómo seleccioné mi muestra. Si es una muestra probabilística, no probabilística, ¿sí? Si es una muestra estratificada, si es una muestra por bola de nieve, y si la muestra es intencional, porque mi estudio es cualitativo, entonces, ¿qué tipo de sujetos estoy utilizando? ¿Sí? ¿Es una muestra de sujetos homogéneos? ¿Puede ser una muestra de sujetos críticos? Es ir detallando. Algunos autores como Hernández Sampieri y Mendoza, ¿sí? Detallan la parte cualitativa, esto de las muestras. Otros autores no se centran tanto en la cuestión de las muestras. Incluso Hernández Sampieri y Mendoza nos dicen que si se va a hacer un estudio fenomenológico, deben de ser 10 sujetos más el informante clave. Y también nos hablan de que en la etnografía clásica, ¿cuántos pueden ser? Que si es etnografía digital, ¿cuántas capturas de pantalla podemos requerir para las dos fases, tanto para la primera inmersión como para la segunda inmersión? En el caso de los muestreos cuantitativos, pues Briones, por ejemplo, es muy claro en sus diseños muestrales. Otros autores como Rojas Soriano también nos plantean algunas formas de hacer los diseños muestrales, y este diseño muestral cuantitativo pues es más bien estadístico, ¿sí? Entonces, aquí también hay que hacer un diagrama de flujo para contar cómo fuimos elaborando ese muestreo, porque a veces los muestreos, sobre todo cualitativos, cambian. Yo puedo iniciar con un muestreo de 12 sujetos y a la hora de terminar con 3, porque resulta que los otros 7 no finalmente son excluidos porque no cumplen los requisitos, o porque se retiran, o porque no acceden a hacer las entrevistas, o porque no se dejan grabar, ¿sí? Entonces, estos procedimientos de muestreo pues también se tienen que detallar en este rubro, que pues no en todas las tesis doctorales, pero en algunas sí,
nos dice procedimientos y pues nos ponemos a pensar, ¿y qué es un procedimiento? Ya vimos lo que dice la RAE al respecto. Los que son cualitativos, pues obviamente no hacen ningún pilotaje, pero habrán de hacer su primera inmersión en donde buscan un informante clave, ¿sí? Y para ese informante clave, pues también hay que hacer todo ese proceso de solicitar la autorización para la investigación, hay que contextualizar en dónde está ese famoso sujeto clave, ¿sí? Si es un sujeto, pues hacer el contexto individual de él, el contexto social, en dónde es, qué funciones cumple, ¿sí? Y el proceso de selección de este informante clave también tiene que cubrir algunos requisitos, ¿sí? De acuerdo a nuestro tema de investigación y de acuerdo a lo que estamos tratando de indagar. Si el estudio es un estudio etnográfico en donde queremos saber qué pasó con el proceso, pues tenemos nuestro informante clave debe ser alguien que sea diestro en el proceso que estamos investigando. Por el contrario, si nuestro estudio es fenomenológico, nuestro informante clave debe ser alguien que maneje el sentido, la esencia y el significado de lo que estamos buscando, ¿sí? En la recolección de la información de la primera inmersión, siempre se hace la recomendación de que es una primera inmersión, pero no es un pilotaje. Pareciera un pilotaje, pero hay que hacer varias prácticas para poder entrar a la primera inmersión. La primera inmersión no es una práctica. Algunos que hacen, por ejemplo, investigación fenomenológica, dicen, pues mi primera inmersión es mi pilotaje. Con esta persona voy a practicar. No pueden practicar con el informante clave, pues el informante clave va a dar la información que se precisa para poder sentarse nuevamente a analizar la transcripción de la entrevista y ver si es fiable o no es fiable. Entonces, la fiabilidad surge después que se habla con el informante clave. Quien anda por la ruta fenomenológica, pues la sugerencia es que habrá de hacer algunas prácticas, 2, 3, 4 de entrevistas a quien se deje entrevistar para poder adquirir la pericia para la entrevista. El proceso de recolección de información también tiene que explicarse qué se hace con esa entrevista, cómo se recolecta esa información, cómo se transcribe, qué se hace con la transcripción, dónde se guarda, qué se hace después, se destruye y finalmente hay una salida del campo. Al igual que en la parte cuantitativa, tenemos que retirarnos del campo en la primera inmersión y dar el consiguiente agradecimiento a quienes hayan participado en ella. En la inmersión profunda es una estadía larga. Quien piensa que va a ser en una semana 5 grabaciones y con eso es suficiente, pues está en un error. Precisamente la inmersión profunda se llama profunda porque es la estadía que hace el investigador para grabar, para llevar el diario de campo o para estar observando lo que sucede en las redes sociales si es etnografía digital. Y por lo tanto no podemos hablar de un día, de 5 días, de una semana, sino de un largo periodo en el cual la selección de la muestra que hizo el investigador le va a permitir esa estadía. Tiene que acceder al campo, también tiene que salir. Y el proceso de recolección de la información exige eso, permanencia en el campo. ¿Sí? Quienes van a hacer una entrevista, pues no pueden hacer una entrevista hoy, una mañana, una pasado, porque hay que hacer la entrevista, hay que transcribirla. ¿Por qué no se puede recolectar la información y salirse inmediatamente? Porque la información se recolecta y se transcribe, pero 8 horas de trabajo en la computadora es la implicación de 1 hora de grabación. Por lo tanto, no es sencillo y eso es lo que hace que el sujeto permanezca en el campo. ¿Por qué? Porque si alguien hace 10 grabaciones, las hace el mismo día de una media hora cada uno, ¿sí? Y ahí las deja, no se va a acordar cuando esté haciendo la transcripción qué ocurrió. Y acuérdense que esta parte en la inmersión profunda es muy, muy importante, porque si no, no tendríamos que interpretar. Y nuestro último manualito, nuestro último diagrama de flujo es precisamente la organización de la información. Hay un procedimiento para ello. No es nada más agarrar y tener en el celular
ahí en el archivo del celular todas las grabaciones o todas las imágenes o las capturas de pantalla. Tenemos que tener una forma de resguardar. También tenemos que tener una forma de documentarlo, ¿sí? Y también habremos de entender que esos mismos se tienen que destruir. No pueden permanecer porque son para una investigación, la investigación concluye y toda la información debe ser destruida para que no se le dé un mal uso a ella, ¿sí? A veces pensamos, pues no va a ocurrir nada, pero alguien viene, y de pronto nos encontramos que hay una tesis que presentaron con nuestros mismos documentos, ¿sí? Algo que suele ocurrir en este medio y pues es la idea de que evitemos que esto ocurra para que no tengamos problemas a la hora de hacer nuestras investigaciones. Pues este fue el manual de procedimientos, que son unos manualitos. Esta es la parte donde casi siempre las tesis doctorales lo solicitan en el famoso capítulo 3 de metodología, y estos procedimientos, como es narrativa, es interpretación, pues es la forma que tenemos a veces de llenar y poder cumplir con el número de páginas que se solicitan. Agradezco mucho su asistencia. Esta charla será subida a YouTube más adelante, transcurso de la noche, y pues les deseo un excelente inicio de año y que el coloquio sea de 10 para todos. Muchas gracias y un abrazo a la distancia. Nos vemos la próxima semana con los procedimientos de análisis de datos y luego los procedimientos de muestreo ya más especificados. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Saludos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.